Era un día normal en San Juan de Puerto Rico en 1996. Se acercaba la Navidad y la ciudad estaba llena de gente que iba de compras. Entonces, una enorme explosión reventó las calles, volcó los vehículos y sembró la destrucción por todas partes. La razón era un misterio, pero los efectos fueron aterradoramente patentes. Murieron 33 personas y más de 80 resultaron heridas. Ahora emplearemos avanzadas simulaciones informáticas para revelar qué salió mal exactamente y por qué nadie se las arregló para impedir esa explosión catastrófica. Detrás de cada desastre hay una cadena de sucesos que deciden quién vive y quién muere. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás de esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Explosión de gas en Puerto Rico. El Caribe. Puerto Rico. San Juan. Era una ciudad dinámica en una de las islas más densamente pobladas de la Tierra. Jueves 14 de noviembre. Río Piedras, un barrio al sudeste de la ciudad. Sara Ruiz, empleada de unos grandes almacenes en la calle principal José de Diego, notó que algo olía mal. Decidió tomar medidas y roció el aire con perfume para enmascarar el olor. Al lado se encontraba la zapatería Humberto Vidal, gestionada por Arturo O'Neill. Arturo bajó al sótano de la zapatería y también notó un olor desagradable. Pensó que podría ser gas y le pareció imposible, porque el negocio llevaba 8 años en ese edificio y nunca había tenido suministro de gas. El edificio de Humberto Vidal era anodino, una estructura de hormigón reforzado de 6 plantas de 33 metros de largo por 17 metros de ancho. No había solo una tienda, sino también las oficinas centrales de la empresa Humberto Vidal, importadora de zapatos y minorista con 32 sucursales en todo Puerto Rico. Tenía un sótano muy grande, el único de la zona que se empleaba para almacenar zapatos. Encima había una zapatería, una tienda de discos y una joyería. La primera planta estaba casi vacía y en los 4 pisos superiores se encontraban las oficinas de la empresa. Preocupado por el olor, Arturo decidió no correr riesgos. Llamó a la empresa de gas local, San Juan Gas, que formaba parte de la corporación Enron. 1 hora y 20 minutos después llegó al edificio un técnico de la empresa de gas. Encendió un detector de gas de alta tecnología. El sensor no detectó ningún gas. El olor lo tenía que causar otra cosa. 6 días después, miércoles 20 de noviembre, Arturo abrió la zapatería y seguía habiendo ese extraño olor. Aunque parecía absurdo, Arturo estaba tan preocupado que volvió a llamar a la empresa del gas. 90 minutos después llegó otro equipo de la empresa del gas. Esa vez su jefe era Luis Márquez. Bajó al sótano y olió el aire. Notó algo. Era verdad que había un olor, pero dijo que no era gas, sino olor a zapatos. Estaban hechos de plástico y goma y desprendían un pesado cóctel de potentes emanaciones. Márquez dijo que no había nada de lo que preocuparse. Y luego salió a la calle. Contactó con la base y decidió seguir el procedimiento habitual y comprobar el suelo bajo la calle en busca de gas. El equipo perforó estrechos agujeros bajo el suelo e insertó una sonda con un sensor de gas. Practicaron 18 agujeros y no encontraron gas. Jueves 21 de noviembre, 6:45 de la mañana. 2 técnicos llegaron al edificio de Humberto Vidal para realizar labores de mantenimiento del aire acondicionado. El responsable de la tienda, Arturo O'Neill, les recibió en la puerta. En cuanto abrió la puerta, volvió a notar el fuerte olor. Pero los técnicos del aire acondicionado pensaron que no era nada fuera de lo normal. Arturo estaba más preocupado que nunca. ¿Eran los zapatos los que olían?
Sabía que tenía que decidir enseguida si abría la tienda al público o no. 7:30 de la mañana. Llegó otro equipo de la empresa del gas. Sabían que el responsable de la tienda decía que cuando más fuerte olía era temprano por la mañana. Y comenzaron a revisar de nuevo los agujeros practicados el día anterior para cerciorarse con seguridad. Una clienta, Maritza Ramos, había ido a comprar zapatos temprano con sus hijas. Jocelyn tenía 4 años y Cassandra casi 3. Como a todas las niñas, les hacía mucha ilusión comprarse zapatos nuevos. 8:26 de la mañana. Dentro de la zapatería Milagros Saavedra estaba charlando con sus compañeros de trabajo sobre sus clases de repostería. De repente se dio cuenta de que iba a llegar tarde a su trabajo en las oficinas de las plantas superiores. Se apresuró a acudir a la recepción de la 5ª planta para fichar. A las 8:29 el responsable de la tienda, Arturo O'Neill, decidió abrir la zapatería al público a pesar de su preocupación por el olor. A las 8:30, Maritza Ramos entró en la zapatería con sus hijas. Había casi 50 personas dentro del edificio Humberto Vidal. 10 segundos después... La enorme explosión lanzó coches y camiones al otro lado de la calle, aplastando a los viandantes. La destrucción fue completa en más de 100 metros a la redonda. Cuando se asentó el polvo, se hizo patente que el edificio Humberto Vidal había sufrido unos daños extraordinarios. La planta baja, el primer y el segundo piso, estaban destrozados. Solo quedaba la estructura de acero y hormigón. La mayor parte del tercer piso estaba intacta, pero la recepción se había hundido. La 4ª y 5ª plantas estaban repletas de cristales y escombros. Milagros y la recepcionista habían caído 4 pisos y yacían sobre un montón de ruinas. Milagros se despertó. Su amiga, la recepcionista, estaba muerta al lado. Y fue bien difícil tratar de pasar sola esa situación. Al final, y a pesar de sus heridas, lograron rescatarla. Asombrosamente, las 2 hijas de Maritza Ramos aparecieron casi sin un rasguño en la zapatería de la planta baja. Los miembros del equipo de rescate las llevaron rápidamente al centro médico. Las autoridades no tenían ni idea de quiénes eran las niñas y las sacaron por la tele con la esperanza de que las reconocieran. La hermana de Maritza, Janet, se enteró del destino de las niñas y corrió al hospital. Quiero ir con mi mamá. Una de las aterradas niñas logró contar lo que había pasado. Jocelyn me dijo, mamá, le cayó una pared encima. La niña contó que aunque su madre estaba aplastada bajo los escombros, las mantuvo cogidas de la mano y les dijo que todo se arreglaría. Jocelyn y su hermana permanecieron junto a su madre hasta que un policía las rescató. Solo entonces, cuando estuvo segura de que estaban a salvo, Maritza Ramos perdió el conocimiento y murió. Los equipos de rescate pasaron días registrando los escombros del edificio, pero cada vez era más evidente que las probabilidades de encontrar supervivientes eran escasas. Todavía no habían encontrado al responsable de la zapatería, Arturo O'Neill. Su hermano menor, Orlando, estaba desesperado. Fácil esperar, saber uno que está allí, cómo está, si estuvo muerto, si murió al instante, si no murió al instante, si estaba vivo. Martes 26 de noviembre. 5 días después de la explosión, la desesperada operación de rescate continuaba. Entonces se produjo otro golpe devastador. Los ingenieros se dieron cuenta de que el edificio entero podía desplomarse en cualquier momento. Los ingenieros le pidieron al jefe de policía que detuviera la operación de rescate de inmediato. El superintendente Pedro Toledo se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Fue una decisión muy difícil, porque los familiares y la gente que había perdido a sus seres queridos preguntaba por ellos.
Pero Toledo pensó que no tenía otra opción. Ordenó que la maquinaria pesada y los ingenieros se pusieran a trabajar. Finalmente, 27 días después de la explosión, los equipos de rescate llegaron hasta el sótano entre los escombros. Encontraron el cadáver de Jorge Ibáñez, el hombre del aire acondicionado. 2 días después apareció el cuerpo de Arturo O'Neill, el último que se retiró. El informe de la autopsia reveló que había muerto asfixiado. Había sobrevivido a la explosión y había fallecido aguardando el rescate. La cifra final de víctimas fue de 33 muertos. ¿Cómo pudo producirse semejante catástrofe? ¿Qué causó una cifra tan elevada de víctimas? Ahora recapitularemos el desastre y profundizaremos en la investigación para revelar lo que le ocurrió exactamente al edificio Humberto Vidal. Y cómo pudo estallar con una potencia tan devastadora una zapatería normal y corriente. Llegaron investigadores de varias agencias federales. A cargo del equipo del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB, se encontraba Charles Batten. Nunca se está preparado para encontrarse un desastre como el que nos encontramos. Un edificio en ruinas, que había volado por los aires, vehículos volcados. Es algo a lo que nunca te acostumbras. En ese momento, Charles Batten no podía descartar nada. Existía la posibilidad de que hubieran colocado una bomba o de que fuese obra de un pirómano. Los investigadores forenses del FBI y la ATF registraron los escombros. Sabían que los explosivos dejaban residuos, una huella dactilar química reveladora. Cogieron muestras del lugar de los hechos. Enviaron todas las pruebas al laboratorio para su análisis en detalle. Mientras esperaban los resultados, los investigadores estudiaron otras posibilidades. ¿Qué otra cosa pudo causar la destrucción? ¿Pudo ser un incendio provocado? Los investigadores recabaron aún más muestras. Buscaron líquidos inflamables como la gasolina o el gas de mechero, cualquier cosa que pudiera usar un pirómano para prender fuego. Entonces, llegaron los resultados de los análisis y la investigación dio un importante giro. No había ni un solo resto de explosivos de alto o bajo impacto ni de material de detonación. Tampoco se descubrió nada que apuntase a un incendio provocado. El FBI y la ATF llegaron a la conclusión de que no se trataba de un caso criminal y cedieron la investigación a Batten. Su equipo fotografió los escombros desde todos los ángulos. Una de las cosas que intentamos hacer fue comprobar los daños del edificio. ¿Dónde estaban las grietas? ¿Qué tipos de daños había causado la explosión a los muros de carga, a la estructura de acero y a todos los demás elementos del edificio? También entrevistaron a tantos testigos como fue posible. Al final recogieron 110 testimonios. Había un montón de declaraciones contradictorias, pero mucha gente mencionó que olía mal. A Batten se le estaban acabando las opciones. Solo le quedaba una posibilidad inquietante que el sentido común parecía descartar. A pesar de que había confirmado que el edificio carecía de suministro de gas y los técnicos habían comprobado varias veces que no había fugas de gas, Batten se preguntó si Arturo O'Neill no habría tenido razón desde el principio. ¿Y si hubiera sido el gas? Había dos posibilidades. El propano que suministraba la empresa de gas de San Juan y los gases naturales como el metano de las alcantarillas. Batten primero examinó los restos del edificio, no las alcantarillas. Era vital localizar el foco exacto de la explosión para obtener pruebas cruciales sobre el tipo de gas involucrado. El propano es más pesado que el aire, así que se hunde y se concentra en charcos invisibles cerca del suelo. El metano, el principal gas de alcantarilla, es más ligero que el aire y tiende a ascender. Y si no puede escapar, se concentra en lo alto de cualquier espacio disponible. La empresa del gas sugirió que se podía haber concentrado metano en el falso techo de la parte que no se usaba de la primera planta. Parecía plausible y el equipo investigó más a fondo. Pero entonces, justo debajo, encontraron una gran viga de acero.
seguía intacta y su forma distorsionada revelaba una pista vital. Había una viga muy grande que había sido empujada hacia arriba. La viga estaba doblada 15 centímetros desde su posición horizontal. Inmediatamente se dieron cuenta de que solo podía existir una causa para esa deformación: una explosión desde abajo. ¿Pudo el propano más pesado que el aire y suministrado por la compañía del gas ser el causante de la masacre? Batten ordenó a su equipo que perforase una serie de agujeros de prueba para comprobar si había gas presente. Los resultados fueron impactantes. Encontraron concentraciones muy elevadas de propano en el suelo de alrededor del edificio. Supuso un gran contratiempo para la credibilidad de la empresa del gas. Entonces, el reto se intensificó. La empresa del gas arguyó que ni el edificio ni sus vecinos estaban conectados a la red de suministro de gas. Pero si el culpable era el propano, ¿de dónde procedía? El equipo estudió los planos de todas las tuberías de suministro de las calles circundantes. Debería haber sido fácil, pero no lo fue. Era un laberinto de tuberías impresionante. Y había otro inconveniente. En cuanto empezaron a excavar, descubrieron que los planos estaban incompletos. ¿Podía existir una fuga de gas en una tubería que no constaba en el plano? La compañía del gas dijo que no. Batten insistió en que lo volviesen a comprobar. Y al final encontraron algo. Tras mucho buscar, hallaron un boceto dibujado a mano que alguien había realizado cuando se hizo la instalación, pero nunca se llegó a introducir en el sistema de planos. Una tubería sin marcar instalada 11 años antes terminaba a unos 24 metros calle arriba en un restaurante de comida rápida llamado Chicken Kingdom. ¿Podría ser esa tubería? Al final tuvieron suerte. Utilizaron gases inertes seguros para demostrar que la tubería sospechosa tenía una fuga. Y lo más importante es que era enorme. Superaba los 100 metros cúbicos de propano por hora. Los investigadores descubrieron que la tubería estaba instalada en una curva muy cerrada, lo que la sometía a una tensión anormal. Entonces se produjo otra sorpresa. Bajo la tubería de gas hallaron una cañería de agua nueva. Batten tuvo un presentimiento. Tras instalar la cañería de agua se rellenó la zanja de tierra que se hundió al asentarse. La tubería de gas tuvo que resistir ese peso adicional. Y como ya estaba tensada por estar doblada en curva, no pudo soportar más presión. Al final, la tubería de plástico se rompió. Pero Batten todavía tenía que averiguar cómo pudo llegar a la zapatería el gas de la tubería rota. Sabía que el propano podía fluir bajo tierra como el agua. El equipo bombeó gases de prueba a través de la fuga para comprobar a dónde se dirigían. Siguiendo la ruta de menor resistencia, se filtraron a través de la tierra poco compacta, rodeando todas las tuberías que encontraron en su camino. Se movieron cuesta abajo, alrededor de la cañería de agua. Batten se dio cuenta de que parte del escape de gas pudo filtrarse a los conductos eléctricos que conducían a la sala de contadores del edificio Humberto Vidal. Al final del recorrido se encontraba el sótano de la zapatería. Batten había descubierto por fin el mecanismo probable que empleó el gas para llegar al sótano de la tienda de zapatos. Pero si se estaba filtrando tanto gas al sótano desde el suelo de la calle, ¿por qué no lo detectó ninguno de los equipos de la compañía del gas? Los agujeros que había perforado la empresa del gas aún seguían en el suelo. El NTSB los revisó para ver si se había producido un error fatal. Lo que averiguaron puso en un compromiso a los técnicos del gas. Ningún agujero tenía más de 48 centímetros de profundidad. Eran demasiado poco profundos para llegar a los gases letales del subsuelo. Sabíamos que la tubería del agua estaba como a 1 metro de profundidad y sabíamos que no se podía detectar el propano, que pesa más que el aire, con un agujero de una profundidad menor. Tras ese hallazgo extraordinario, Batten se preguntó qué más había salido mal. ¿Por qué, por ejemplo, no detectaron los sensores ningún gas en el sótano? Una entrevista reveló la razón.
Para que funcionase adecuadamente había que encender el sensor en el exterior en un ambiente sin contaminar. Solo entonces podría detectar propano o cualquier otro gas. No abrieron ni conectaron el equipo hasta que entraron en el edificio, así que no me sorprende que el sensor no detectase ningún gas. Batten por fin había averiguado cómo se había acumulado tanto gas sin detectarse. Pero ¿cómo se produjo la explosión? Tuvo que haber una chispa. Entonces, en el sótano, cerca de la maquinaria del aire acondicionado, los investigadores descubrieron la reveladora señal de una explosión. Unas manchas de residuo negro que marcaban donde se había iniciado la explosión. Además, encontraron pruebas que lo confirmaban cuando examinaron el termostato. Los cables de los mandos se habían fundido. Eso nos indicó que se encontraban cerca de la fuente de la ignición. Y lo que era más, se encontraban cerca del lugar donde se había hallado el cadáver del técnico del aire acondicionado, Jorge Ibáñez. Batten pensó que tenía la última pieza del rompecabezas. ...33 personas perdieron la vida en uno de los mayores desastres que ha sufrido jamás Puerto Rico. Varios años después, muchos de los que perdieron a sus seres queridos aún luchan por superar la tragedia. Yo no he vuelto a ir nunca más a Río Piedra. Yo no puedo, porque todavía duele. A Orlando O'Neill todavía le sigue resultando doloroso hablar de la vida sin su hermano. Milagros Saavedra tiene suerte de seguir viva. Tuve alrededor de 2 años para tratar de poder incorporarme. Sin embargo, algunos lo han superado. El hijo de Jorge Ibáñez ha enfocado de forma espiritual la muerte de su padre. Yo lo siento al lado mío. O sea, él nunca me ha dejado. O sea, nunca me ha dejado y no creo que me vaya a dejar. El informe condenatorio del NTSB concluyó que la empresa de gas de San Juan no formaba bien a sus empleados y recomendó que volviera a formarlos y los examinase con regularidad. La empresa de gas negó la acusación, pero fue demandada por muchas de las familias de las víctimas. Al final las demandas se resolvieron extrajudicialmente sin ninguna admisión de culpa. El desastre y su investigación dieron como resultado importantes mejoras. Se retiraron el 90% de las tuberías subterráneas de gas y se introdujo un nuevo sistema de mapas informatizados. En Puerto Rico confían en que la concienciación, la vigilancia y la formación impidan que vuelva a repetirse una explosión de gas semejante.